alimentación, actividad física, tendríamos que definir cuál es el tipo, la cantidad y la frecuencia recomendada para cada grupo etario, recomendada según la condición y el objetivo que tiene esta práctica de actividad física, valorando las condiciones biológicas y psicológicas de la persona, considerando además algunas condiciones que influyen sobre esta, como son el soporte social, algunos conceptos culturales, los recursos con los que se cuenta en el entorno y algunas políticas públicas que son componentes del Estado. Si hablamos de nutrición, tendríamos que valorar, en principio, cuál es nuestro genotipo. Para ello se estudia la antrogenética y nutrigenómica, valorar cómo nuestros genes están diseñados para poder metabolizar los nutrientes de una forma u otra, cómo desde el periodo embrionario, desde la modalidad de nacimiento, si fue parto natural o fue parto por cesárea, cómo esto impacta sobre la microbiota que tenemos en constante cambio y se denomina enterotipo, cómo la homeostasis nutricional se modifica durante incluso las 24 horas a partir de ritmos circadianos, es decir, la absorción y ejerción de nutrientes está constantemente siendo monitorizada por el cuerpo para que sea un balance idóneo, y cómo algunos conceptos, como se pueden ver modificados a partir de situaciones como lo que estamos viendo ahora, estado de emergencia, modifican la disponibilidad, la accesibilidad y la posibilidad de contar con algunos alimentos. Y finalmente, el concepto de sueño, a partir del cual podemos tener una dieta saludable y practicar actividad física, porque tenemos todos horarios preferidos para dormir, para comer y para hacer actividad física. Y eso se denomina cronotipo, esta preferencia para los horarios de vigilia, sueño, actividad física, descanso. Además, que vemos también, debido a nuestra condición y la sociedad, la competencia, el estrés y todo lo que nos genera la vida actual, algunas modificaciones en la duración y calidad de sueño. Entonces se tiene que manejar muy bien el estrés físico y emocional para conservar buenos hábitos de sueño. Estos tres pilares son fundamentales para lograr una homeostasis, una estabilidad, conservar estados estables en el medio interno, en nuestro organismo. Entonces, el día de hoy voy a tocar estos dos puntos y la relación bidireccional que tienen sobre la salud de todos nosotros. Si uno hace una revisión de cuándo empezó a abordarse el tópico de nutrición y salud, va a encontrar diferentes publicaciones tan antiguas como la década de los 40, 50 y 60. Esto es importante porque si nosotros consideramos cómo fue la evolución del hombre, cómo pasamos de ser cazadores, recolectores, a ser agricultores y finalmente una era de industrialización, tenemos que claramente notar que la actividad física y la alimentación han cambiado considerablemente. Hemos pasado de gastar mucha energía para cazar, para proveer de alimentos, a estar actualmente gastando poca energía para producir riqueza. De igual forma, la alimentación ha pasado de ser algo netamente nutricional a ser ahora algo que puede ser por gustos o por sistemas de recompensa. Entonces, vean ustedes que estas primeras evidencias publicadas en revistas importantes de la época ya mostraban la relación que hay entre la actividad física y algunas condiciones que se presentan ahora, como la obesidad, el envejecimiento, enfermedades cardiovasculares, exceso de peso, dislipemia, etcétera. Entonces ya se ponía atención en lo importante que es motivar a que las personas lleven un estilo de vida saludable a partir de buena alimentación y buena actividad física. A pesar de estos artículos y la gran evidencia que se tuvo a partir de entonces, lo que hemos observado hasta ahora no es positivo. Si vemos nosotros la tendencia a la proporción de personas con obesidad y con sedentarismo, es realmente complicada la situación en la que nos encontramos. Esto además que tenemos más personas con una edad mayor. Entonces, estas publicaciones nos han llevado a finalmente estudiar las vías moleculares por las cuales la actividad física y la buena alimentación van a ser lo mejor para conservar el estado de salud. Vean ustedes cómo el músculo, cuando es estimulado a partir de una actividad, de un ejercicio, va
sobre sistemas esqueléticos a partir de incrementar la producción de factores de crecimiento sinoide 1, 2, y estos van a mejorar la formación, y van a mantener un adecuado balance de fosfatos y de calcio. A nivel hepático, el ejercicio a partir de la producción de leuquina 6 va a mejorar la producción hepática de glucosa durante el ejercicio. A nivel pancreático, tenemos nosotros ahora una gran proporción de la población con problemas metabólicos, entre ellos la resistencia a la insulina, y a partir del péptido parecido al glucagón tipo 1, que es una incretina muy importante, va a mejorar esta capacidad de secretar insulina. A nivel cardíaco también va a promover una protección. Esto es importantísimo porque actualmente la causa número 1 de muerte son enfermedades relacionadas a trastornos cardiovasculares. Y a nivel de tejido adiposo tenemos una mayor producción también de iricina que va a promover el cambio del adipocito blanco a un adipocito pardo, un adipocito que produce calor, el que gasta energía. Entonces, estas vías moleculares, junto a una adecuada ingesta de nutrientes, van a hacer que nuestra resistencia anabólica se incremente, que podamos sostener mayor síntesis proteica y que finalmente tengamos mayor masa muscular. Recuerden que nosotros estamos en una sociedad que a partir de este siglo, del siglo pasado, 1900, ha incrementado de forma considerable la esperanza de vida. Sin embargo, lo que dicen los estudios es que los últimos años de esta esperanza de vida aumentada, 78, 80 años, son años que no se gozan de buena calidad de vida, que no podemos hacer actividades de la vida diaria. Y esa está relacionado directamente con la cantidad de masa muscular que podamos formar, entre comillas, o que podamos sintetizar hasta esa etapa. Entonces, este proceso va a ser fundamental para conservar estos buenos hábitos de vida. Si ponemos este plato de nutrición de precisión, podemos observar que tenemos la nutrigenómica como un componente especial. ¿Cuáles son nuestros genes? ¿Cómo hemos sido concebidos? ¿En qué momento de la vida nos encontramos? Y esta nutrigenómica nos permite abordar también conceptos como la microbiota y la metabolómica. ¿Cuán eficiente es nuestro cuerpo para metabolizar nutrientes? ¿Cuáles son los metabolitos que podemos poder estudiar hábitos dietéticos, que es el otro componente? ¿Cómo estos hábitos van a estar relacionados con la actividad física? Es también muy importante porque la idea de cualquier tipo de intervención nutricional o que busque controlar el peso está basada en un balance calórico negativo o un balance calórico estable. Y este comportamiento alimentario más la actividad física van a ser las dos principales variables que se modifican. Y al final, si es que tenemos la posibilidad, habría que hacer un estudio del fenotipo propio de toda esta interacción. Entonces vamos a desarrollar estos conceptos de nutrición de precisión o actividad física de precisión. Vean ustedes cómo lo que nos parece ser un indicador de salud, como es la grasa ectópica, la grasa visceral, el estado metabólico, la prevención de enfermedades y comportamientos saludables, están determinados por tres características: la nutrición, el gasto energético y el fenotipo metabólico. Con respecto a la alimentación, tendremos que observar que lo principal es tener una alimentación de calidad. Esto significa una alta densidad de nutrientes frente a una baja densidad calórica, de los mal llamados alimentos chatarra, que no deberían ser chatarra, sino con otra denominación, el comportamiento de alimentación frente a educación nutricional, una adecuada microbiota, salud intestinal y la base de la nutrigenómica. Y a nivel del gasto energético, habría que considerar el gasto en reposo, que puede ser debido al tipo de actividad laboral, el efecto térmico de los alimentos y la actividad relacionada a la actividad física, que puede ser ocupacional o que puede ser en el tiempo libre. Y aquí está incluida la actividad física o cuando se tiene un protocolo, que es lo que se debería hacer, el ejercicio. Entonces, un buen control del gasto energético
con un buen control de la ingesta de nutrientes, va a llevar a poder monitorizar el fenotipo metabólico. A partir de la composición de grasa, algún tipo de distribución de este tejido graso, y finalmente algunos indicadores como la metabolómica. Si nosotros nos preguntamos por qué es tan difícil o por qué nos hemos vuelto tan sedentarios en esta época de los millennials, tendríamos que identificar cuáles son las variantes psicológicas y biológicas de la actividad física. En este cuadro, que me gusta mucho, Lancet publica un artículo que se hace la pregunta de por qué algunas personas son físicamente más activas que otras. Y tiene este gráfico muy interesante porque muestra el aspecto psicológico y el aspecto biológico. Dentro del aspecto psicológico, muestra cuál es el impacto de la cognición, de las creencias y de la motivación, que son componentes intrapersonales. Y dentro de lo biológico, considera los factores genéticos y la evolución de la fisiología. Este aspecto va a ser muy importante durante los primeros años de vida, en el cual se logra un desarrollo motor fino, un desarrollo motor grueso, y se puede tener alguna motivación dentro del entorno para practicar actividad física. Esto es algo muy individual. Después, durante la infancia, las principales variantes van a ser el soporte social, tanto de la familia, de los amigos, y lo que puede ocurrir en el trabajo, y las prácticas y normas culturales. Si tenemos una sociedad activa, hay mucha más probabilidad que el niño sea una persona activa. Durante la adolescencia y la primera etapa de la adultez van a haber también influencias del entorno. Estas a partir del entorno social, es decir, si tienes un grupo social, un grupo de amigos que son activos y los ves activos, este modelo de comportamiento va a ser adquirido. Si tienes un ambiente social en el cual hay mucho crimen, hay tráfico, esto va a ser un elemento limitante. Con respecto al ambiente y la parte de infraestructura, tenemos que identificar cuáles son las capacidades de los vecindarios, del transporte público, de los parques polideportivos y todo lo que puede propiciar la práctica de actividad física. Y dentro del ambiente natural, por supuesto, la geografía, ¿no? Vegetación, clima. Una persona podría hacer fácilmente, si esto te ubicas en Lima a 150 metros y tienes todas las capacidades, pues genial. Pero pensar en este ambiente, en la Rinconada Puno a 5.300 metros, pues habría que valorar si realmente la persona no hace actividad física porque no quiere o porque las condiciones son realmente desfavorables. Pero claro, en condiciones normales, esto es una característica que se podría modificar. Cuando ya pasamos a la etapa adulta, como nos encontramos ahora, identificamos algunos problemas sobre política nacional, como son sistemas de transporte. Tenemos ahora, por ejemplo, estas ciclovías que no tienen conexiones y otras cosas propias de política nacional o política local. Tenemos que el sector salud puede estar también involucrado en esta práctica de actividad física. Tenemos actividades de práctica física nacional, como pueden ser identificar talentos en edad temprana, propiciar la actividad física con beneficios laborales. Hace 2 años, por ejemplo, algunas empresas mostraron su interés en motivar la actividad física otorgando una tarde libre a las personas que acudan al trabajo en bicicleta, pues fue una iniciativa muy buena, ¿no? Y ya en la etapa final de nuestros días, en la etapa del adulto mayor, van a haber otras condicionantes como la capacidad de llegar al punto de la actividad física. Frente a esto, hay algunas iniciativas como la práctica de actividad física en el parque, como el tai chi o los pilates, o lo que pueda tener muy bajo impacto, pero con un impacto positivo sobre la salud de las personas. Entonces, este cuadro responde porque algunas personas son más activas que otras. Para identificar el por qué a nivel individual tenemos diferentes alternativas. Estas son unas tablas publicadas el año pasado que muestran qué tipo de preguntas podemos hacer hacia las personas que no hacen actividad física. Esto lo presentan para los adolescentes o los infantes
Y las preguntas van orientadas hacia que la persona que no practica actividad física inicie la práctica de actividad física. Entonces se involucra a la persona a partir de qué deportes le gustan, cuántos días a la semana está dispuesto a hacer un deporte, cuánto tiempo está dispuesto a emplear en el deporte. La intensidad es fundamental para no llegar a un sobreentrenamiento, a una respuesta no adecuada a la carga de trabajo, cuáles son los obstáculos para la actividad física, es decir, identificar cuáles son las posibilidades para que este niño practique actividad física. Y después identificar cuál es la actividad física según la edad. Si es que está en el jardín, si está en etapa escolar o si está en la adolescencia y en la universidad. Entonces aquí podemos identificar si es que el niño podría hacer actividad física de carga moderada, vigorosa, si el adolescente vigorosa o moderada. Todo esto forma parte de la intervención que debería estar dirigida por los expertos en ciencias del deporte. Con respecto a las rutinas, o sea, la idea es buscar que la actividad física se convierta en un hábito y dentro de este objetivo hay que considerar algunas rutinas ajenas a la actividad física. Por ejemplo, el sueño. Si yo tengo un niño o un adolescente que se duerme a las 2 de la mañana y se despierta a las 10 de la mañana, es poco probable que tenga la energía necesaria para hacer actividad física, al menos en la mañana. O sea, es muy poco probable. Entonces, algunos comportamientos tienen que modificarse para propiciar la actividad física. Y dentro de ellos considero que el sueño es fundamental. Dentro de estas recomendaciones están la restricción de estimulantes como la cafeína en la tarde y en la noche, la restricción de alimentos al menos 2 horas antes de la hora programada para ir a cama. Otras rutinas como escuchar música relajante antes de la cama o leer algo físico, ¿no? Ningún instrumento que pueda disminuir la producción de melatonina, como pueden ser los electrónicos. Y dentro del ambiente de sueño, lo que se busca es que se mantenga el ambiente con el menor ruido posible, con la menor exposición a luz posible y con una temperatura constante. Todo esto acompañado de recomendaciones de duración de sueño, y ven aquí ustedes que para infantes, niños y adolescentes va disminuyendo la recomendación. Esto, si continuamos hasta nuestra etapa, estaría en la recomendación actual de sueño entre 7 y 8 horas para cualquier condición. Y el otro punto importante que no lo mencionan aquí es que el sueño esté lo más tirado hacia horarios tempranos, 9, 10 o máximo 11 de la noche, porque este midpoint de sleep, que es el punto medio del sueño, de la duración del sueño, debería estar lo más cercano a las 2 a.m. y coincidir con el pico de melatonina y con la menor temperatura. Y de esta forma, consolidar comportamientos aprendidos durante el día, que también puede ser de la actividad física, y conservar un sistema inmune muy saludable. Si yo quiero entonces hacer una intervención, tengo que tener indicadores. Y un indicador es cuánta actividad física hace. Algo que nos ha producido mucho dolor de cabeza en algunos estudios ha sido cómo evaluar esta actividad física. Si utilizamos autorreportes, si utilizamos mediciones directas, o cómo podemos valorar esta actividad física. Vean ustedes que tenemos aquí en la valoración tenemos posibilidades que dependen de cuáles son los recursos, el diseño experimental, la población, la locación geográfica, los objetivos del estudio, el tamaño de muestra. Claro, si yo puedo tener un tamaño de muestra de 10 personas, puedo utilizar 10 monitores de frecuencia cardíaca tranquilamente, pero si son 800 personas, ya me complico el presupuesto. También la sesionalidad de la intervención, cuánto tiempo va a durar, la característica de la población, o sea, ponerle un monitor de frecuencia cardíaca, ponerle un K5 para inyectar oxígeno a un niño de 5 años es bastante complicado. Probablemente un adulto de 20 años va a ser mucho más fácil, ¿no? El lenguaje primero de comunicación, el estatus de salud, para que las variables que se van a medir sean constantes. Si hay algún tipo de discapacidad, también evaluar la funcionalidad es importante,
el estado económico y algunas otras condiciones. Y se puede también considerar, si yo quiero ser muy específico de acuerdo a la intensidad de la actividad, si quiero ver algún modelo de administración, si quiero ver algún modelo psicométrico, es decir, ver qué es lo que voy a valorar. Y finalmente, si voy a utilizar algunas evaluaciones directas de movimientos aeróbicos, moderados, flexibilidad, coordinación, etc. Entonces, esto es importante valorar cuando se quiera hacer un estudio de intervención para mejorar la actividad física. Usualmente lo que se hace es hacer estudios experimentales muy específicos de evaluación directa en atletas, que es, digamos, donde hay mayor recursos. Y para hacer investigaciones epidemiológicas se utilizan este tipo de protocolos de autorreporte, ¿no? Como el IPAC, por ejemplo, que es bastante utilizado en este tipo de estudios. El otro punto importante es el costo. Claro, si voy a tener un componente cuantitativo y quiero valorar cuánta actividad física hacen, puedo tener un monitor de frecuencia cardíaca y puedo valorar, pero claro, me cuesta un poquito más. Si quiero ver la intensidad y el dominio, puedo tener algún tipo de eh, cuestionario para una estudia cuantitativa y me cuesta un poquito menos, o incluso sea acelerómetros, como el de celular, o como los que pueden ir colgados, depende de cuántos ejes, ¿no? En la cadera o en la muñeca. Y si quiero ser cualitativo, tendría que utilizar, puedo utilizar podómetros, puedo utilizar acelerómetros, depende de cuál sea mi objetivo, que son ligeramente más baratos, ¿no? Un buen podómetro por ahí te cuesta 30, 40 dólares, un acelerómetro 50, 60 dólares de los más fuertes. Y esto, por supuesto, depende de cuál sea el tipo de actividad física, si es caminata, si es ciclismo, si es trote, etcétera. Entonces hay que valorar muy bien cuál es el indicador para poder identificar cuál va a ser la mejor manera de medir. Entonces, si estoy cuantificando la actividad física y yo estoy entendiendo que la actividad física determina el balance energético, tendría que valorar también otro componente, que es la composición corporal. ¿Cómo evalúo esto? Aquí podemos ver en esta imagen, que es de uno de los cursos que dicto, que lo saqué de bioquímica, creo, que se puede observar cómo el depósito de grasa a nivel ectópico es un factor que nos lleva hacia una inflamación crónica de bajo grado, lipotoxicidad, insulina resistencia y finalmente diabetes tipo 2 o síndrome metabólico. Entonces, si yo valoro la actividad física, tengo que valorar el otro indicador que es habitualmente utilizado en esta intervención de nutrición y actividad física, que sería la grasa corporal. Para ello, se utilizan diferentes métodos. Tenemos el habitual, el más barato, que es el método de plicometría, a partir de evaluar la grasa subcutánea, considerando que la epidermis y la dermis no varían en su grosor, sino es la hipodermis en la acumulación de tejido adiposo quien va a modificarse. Esto significa aprender la técnica y asumir condiciones estables de hidratación y de grosor de la epidermis y la dermis. Se aplica, claro, porque es un método sencillo, no requiere, bueno, la preparación habitual, pero tampoco es muy complicada. Entonces hay que tener el estudio técnico y tener la capacidad y la práctica. El otro método bastante utilizado es el de la bioimpedancia eléctrica a partir de la conductancia de los tejidos, pero esto asume que la masa libre de grasa tiene aproximadamente el 3% de agua, o sea, hay una cantidad de agua estándar. Es económico siempre que tú consideres una máquina de solamente 2 polos, pero si te vas a una máquina de 8 polos y multifrecuencia, te puede costar por ahí 30 o 40 mil dólares, ¿no? Esto se ha validado de acuerdo al algoritmo que utilizan para estimar la cantidad de grasa a partir de múltiples frecuencias, que es lo ideal. Y algo adicional que no lo ponen aquí, y es que también esto te da el ángulo de fase, que es un indicador importante de la estructura o de la supervivencia celular. Tenemos otros, como llamamos la hidrodensitometría, que no hay en Perú, que es el peso bajo el agua, la plitosmiografía por desplazamiento de aire, que tampoco hay en Perú, pero tiene el mismo principio de masa y volumen. Tenemos el estándar de oro, o los dos estándares de oro, que son el DEXA, la absorptiometría dual de rayos X, que es una réplica de los rayos X, pero mucho más grande, que tienen una alta especificidad, pero claro, es muy caro. A pesar de que la reacción es muy baja, es muy caro y puede estar o no, puede estar infraestimando en personas obesas la cantidad de grasa. Tenemos el ultrasonido,
que también es una forma, pero se requiere el equipamiento y el técnico experto. Claro, si uno quiere hacer estudios más complicados, tenemos el dinero, lo ideal sería hacer una resonancia magnética, ¿no? Que te da de forma muy precisa y muy reproducible la cantidad de tejido subcutáneo, visceral, esquelético y todo. Claro, es carísimo hacer esto a nivel poblacional, pero algunas personas lo hacen. Y finalmente, el infrarrojo por interactancia, que ve el desplazamiento, la distribución, la dispersión de los rayos infrarrojos de acuerdo a la profundidad o a la densidad de la masa grasa. Entonces, esto hay que valorarlo en los estudios de acuerdo a cuánto dinero tengamos para la aplicación. Particularmente prefiero más la tecnología, soy más de bioimpedancia o de DEXA que la parte de pliegues, pero eso depende de cada gusto, ¿no? Ahora vamos a ver a la parte de evidencia científica con respecto a algunas patologías. Abordamos primero cuál es el impacto de la nutrición y la actividad física en la enfermedad renal crónica. Esto producido por algún daño renal por medicamentos o incluso por diabetes. Vamos a ver que estas personas generalmente van a tener una disminución de la capacidad funcional, y eso significa que después de 10, 15 o 20 años en periodos de diálisis, se va a reducir drásticamente la capacidad de hacer actividades de la vida diaria. Entonces, la idea de la actividad física y la alimentación es reducir esta pérdida, mejorar esta capacidad funcional. Y claro, además que si tienes un daño renal, probablemente tengas también una complicación a nivel de la presión arterial. Entonces, la actividad física va a tener un buen resultado frente a este control de la presión arterial. Entonces, vemos aquí que tanto en el nivel 1, esto está según la filtración glomerular, tanto en el nivel 1 se debe considerar una adecuada cantidad de proteína, fósforo y sodio como parte de la terapia nutricional, y esto va evolucionando hasta el nivel 4 y 5, menos de 15 de filtración glomerular, y hasta la diálisis. Y en cualquier condición, la actividad física tiene que estar presente, tanto a nivel de resistencia, a nivel aeróbico, a nivel de flexibilidad y coordinación. Esta capacidad de entrenamiento va a hacer que se pierda menos masa muscular. Si yo tengo menos masa muscular, voy a tener un factor protector de comorbilidades asociadas a esta enfermedad renal crónica. El momento de empezar es en cualquier etapa, en cualquier etapa. Si empiezas en la diálisis, pues hay que tener mucho más cuidado porque hay que ver la carga de nutrientes, sobre todo por la pérdida constante de nutrientes o de líquido que puede haber durante la etapa de diálisis, pero en realidad se puede empezar en cualquier momento. Hay otro concepto muy importante y que creo que va a estar en los próximos años muy estudiado, y es la sarcopenia y malnutrición proteica en esta población sensible que son los adultos mayores. Entonces, los adultos mayores tienen estas dos condicionantes. En principio pueden tener una mayor aislamiento o una condición socioeconómica reducida. Si se reduce además la movilidad y tiene algún tipo de medicación, se puede llevar que hay una reducción importante del apetito. El adulto mayor pierde apetito y pierde la capacidad de percibir la sed. Entonces, estos propios, o sea, las neuronas que están ubicadas en el bulbo olfatorio van a hacer la actividad, entonces van a tener menos apetito. Y esto puede llevar además a complicaciones como la disfagia y una salud bucal baja a una menor ingesta de proteínas. Si yo tengo una menor ingesta de proteínas y una menor actividad física, voy a tener también esta pérdida de músculo esquelético y esta sarcopenia o también una sarcodinamopenia, una pérdida de masa muscular y una pérdida de fuerza. ¿Esto a partir de qué? De una menor disponibilidad de aminoácidos, una desregulación de factores de transcripción, menor perfusión muscular, porque hay menor angiogénesis, menor crecimiento anteriovascular, enfermedades relacionadas al catabolismo, una infección constante, menor inervación del músculo, menor ingesta proteica a partir de estas condiciones, menor actividad física, menor resistencia anabólica, un estado de inflamación constante y algunas condiciones propias del envejecimiento como una resistencia a la insulina. Por tanto, voy a tener menos masa muscular.
menos proteína, un estado de fragilidad, que es lo que se busca reducir con la intervención con actividad física y un adecuado soporte de nutrientes y proteínas. Entonces, esto va a ser un punto clave, considero, en los próximos años. Si es que además vamos por el otro lado, ya no son adultos que están con malnutrición por deficiencia, sino adultos con malnutrición por exceso. Nos encontramos con un estado de obesidad, que también puede propiciar la sarcopenia, porque la obesidad va a llevar a un estado de inflamación, a una resistencia a la insulina. Esto va a incrementar el depósito graso a nivel ectópico, y esto podría mejorarse con la actividad física. Porque voy a perder masa muscular, voy a tener menor movilidad, voy a reducir gasto energético, voy a tener más grasa corporal y voy a acabar en sarcopenia. Voy a tener, claro, un IMC normal, protector, de 27, 28, para un adulto mayor, genial, estoy en el medio. Pero si uno hace un análisis de masa muscular, está en 25 o menos por ciento. Entonces hay una sarcopenia que está siendo disfrazada por la obesidad. En este caso particular es conveniente hacer estudios de la fuerza de agarre o, en otro caso, la masa muscular del brazo, ¿no? Como un indicador rápido de la masa muscular de todo el cuerpo. Entonces, en esta condición, el ejercicio y la nutrición van a ir de la mano para atacar la obesidad y para atacar la sarcopenia. Hay un alumno que ojalá realice la tesis sobre ese tema este año, la tesis de licenciatura de nutrición, sobre sarcopenia en adultos mayores. Y podemos tener algunas publicaciones el próximo año. Tenemos aquí algunos efectos. Estos son básicamente, es un estudio de revisión que muestran diferentes estudios con la duración en semanas a partir del ejercicio aeróbico, de resistencia, intervención, y teniendo indicadores como la masa muscular, la actividad física. Lo que se puede resumir de este artículo es que la actividad física más la alimentación ha tenido mejor impacto sobre la masa libre de grasa y sobre la fuerza muscular. Entonces, cuando van de la mano, funcionan mucho mejor. El otro punto importante que me gustaría abordar es la actividad física y nutrición en las condiciones de diabetes gestacional. Esta diabetes gestacional, que puede ser causada por una ganancia de peso excesiva o un IMC pregestacional en estado de obesidad. Esto, por supuesto, conlleva un riesgo para la gestante y para el niño. Por tanto, esta gestante con diabetes gestacional, gracias a la actividad física y una alimentación saludable, podría tener efectos metabólicos positivos, efectos psicosociales, controlar la ganancia de peso y finalmente un niño saludable. Durante esta etapa hay que tener mucha precaución con el balance energético, porque recordemos que la ganancia de peso intrauterina del feto va a depender de la ingesta y el gasto energético de la madre. Entonces, el objetivo va a ser que sea una gestación saludable, controlando la ganancia de peso. En esta etapa, el objetivo no es que pierda peso. El objetivo es controlar la ganancia de peso y controlar el crecimiento intrauterino para lograr un parto de bajo riesgo, reducir el riesgo de restricción de crecimiento intrauterino, reducir el riesgo de parto prematuro, tener un niño saludable y tener un puerperio saludable para la gestante. Porque si la diabetes gestacional se prolonga por mucho tiempo, ya la hace más proclive a que desarrolle diabetes postparto. El otro punto importante a resaltar hoy es el tema de nutrición y cáncer. Esta imagen, este diagrama, muestra cómo para, por ejemplo, la prognosis de cáncer al seno, es decir, la supervivencia post-diagnóstico, se pueden identificar variables como la actividad física y la cantidad de grasa corporal. A mayor actividad física a menor actividad física y menor grasa corporal, nos encontramos un estrés oxidativo mayor. Esto lleva a una menor prognosis de cáncer. Además, si tenemos un estado de inflamación propio de la actividad física, tenemos una resistencia a la insulina. Esto va a alterar algunos andrógenos, va a modificar algunos estrógenos y va a hacer que la angiogénesis de las células cancerígenas sea mayor. Por tanto, una supervivencia, una sobrevida
menor con el tema de cáncer. Además, algunas adipoquinas como la adiponectina y la leptina también van a estar modificadas, ¿no? Y van a ser señales dañinas. Y este estudio, que también es una revisión, muestra cómo la mortalidad total, esto es lo que hay que resaltar, por cáncer de seno se incrementa por cada 5 kilogramos por metro cuadrado, por cada 5 puntos del IMC, en cerca al 18%. Entonces, una persona que ha sido diagnosticada con cáncer al seno y está con obesidad, una de las modificaciones que tiene que hacer sería reducir la masa grasa para poder tener una mejor sobrevida, un mejor chance de supervivencia. Esto es importantísimo. Algo que no se suele considerar, pero me parece que es muy importante y se aplica en algunos hospitales ya de Europa, es la actividad física como prehabilitación. Es decir, si yo me voy a someter a una cirugía que yo sé que me va a meter en cama durante semanas o meses, lo que debería pensar en hacer una prehabilitación. Vean ustedes cómo el riesgo incrementa con la edad. ¿El riesgo de qué? El riesgo de encontrarse hacia un daño orgánico porque se supera la capacidad de respuesta fisiológica para la homeostasis. Entonces, si yo me ubico en este límite fisiológico que empieza a perderse con la edad, y yo incremento el estrés oxidativo, el estrés que puede someterse por una cirugía, voy a ver que el límite puede atravesarse. Y eso puede ser debido a malnutrición, sarcopenia, un fitness físico muy bajo y un estado de fragilidad. ¿Qué es lo que buscaría? Reducir este riesgo a partir de una prehabilitación. Un paciente con ejercicios de prehabilitación, un paciente bien nutrido, después de la cirugía que lo va a llevar a cama durante semanas o meses, va a tener una rutina de recuperación mucho mejor que el paciente que tenga o que espere la cirugía sin hacer ninguna prehabilitación, que va a caer, va a estar dependiente y después la rutina de recuperación va a poder tener mayor riesgo de complicaciones postoperativas. Entonces, esta es una buena alternativa para cuando estos pacientes se sometan a cirugía. El otro punto importante que me gustaría mostrarles en esta corta exposición es el rol de la nutrición y la actividad física en el acortamiento del telómero. Vean ustedes cómo el telómero, que son los últimos cromosomas, la última parte del cromosoma que indica que indica el nivel de ciclo celular, puede estar influenciada de forma negativa por la inactividad física, por la obesidad, por el hábito de tabaco, el alcohol, carne procesada y trastornos psicológicos, aumentando las especies reactivas de oxígeno que van a dañar esta célula. Sin embargo, la relajación, el ejercicio, las enzimas antioxidantes van a poder recuperar ese telómero a partir de estas dos proteínas que son antiapoptóticas y que van a mejorar la actividad celular. Entonces, lo que se esperaría, que es algo natural, con el envejecimiento, el sedentarismo y la mala alimentación, estamos incrementando la inflamación oxidativo y podríamos valorar eso como un acortamiento del telómero. Es decir, el ciclo celular, esto sería la edad biológica, ¿no? El ciclo celular empieza a disminuir. Entonces, si encontramos un menor acortamiento, podríamos decir que estos buenos hábitos están teniendo un impacto positivo sobre nuestra edad biológica. Con respecto al otro factor que hablábamos de la microbiota intestinal, tenemos algunas sustancias que pueden mejorar la microbiota y a la vez tener un impacto positivo sobre el desarrollo muscular. Por ejemplo, el folato va a tener un impacto positivo sobre la biosíntesis de aminoácidos. La vitamina B2, la riboflavina, va a tener un impacto positivo sobre la producción de energía y las reacciones de tipo redox, mejorando la resistencia a la fatiga. La cobalamina, la vitamina B12, va a prevenir, va a conservar la fuerza a partir de la homocisteína y el daño que pueda ser producido por estrés.
El triptófano también va a tener algún impacto positivo sobre el anabolismo y la proliferación de células y la proliferación de factor de crecimiento de tipo insulinoide 1. La glicina betaína también va a tener un impacto positivo en el anabolismo. Los ácidos grasos de cadena corta producidos a nivel intestinal van a mejorar la sensibilidad a la insulina y esto es un mediador inflamatorio, además de mejorar la biogénesis mitocondrial. Y las urolitinas van a preservar el músculo esquelético. Entonces, estos son algunos componentes que hay que prestar atención cuando hablo de nutrición deportiva, ¿no? Que es el otro aspecto interesante. Entonces, este señor que está con una microbiota óptima a partir de la ingesta de fibra dietética, proteínas y diferentes pro y prebióticos, va a tener una señal positiva hacia el músculo para que se pueda mejorar el uso de oxígeno, la captación de glucosa, se puede mejorar la biogénesis, etc. Esto, por supuesto, junto a una vida activa y tenemos algunos nutrientes. Pero esto será para todos, por supuesto que no. Habíamos visto cómo es la nutrición personalizada y cómo depende del genotipo y la reacción. Vean ustedes, o sea, en un principio, una persona que hace más actividad física se oxida más rápido y envejece más rápido. Por tanto, debería consumir una mayor cantidad de antioxidantes. Pero podríamos decir que el enfoque convencional indica esto. Todas las personas de un grupo, todas las personas de un gimnasio, de un equipo deportivo, requieren uno u otro antioxidante. Y vamos probando cuáles funcionan mejor. Lo que se debería hacer es una estratificación a partir del perfil genético y metabólico. A partir de esto se puede identificar que el grupo A requiere el antioxidante A, grupo B, antioxidante B, grupo C, antioxidante C. Y así identificar cuáles son los grupos y cuáles son los antioxidantes que deberían consumir. Tenemos aquí dos ejemplos publicados el año pasado sobre la nutrición personalizada, o mejor dicho, los antioxidantes personalizados. Tenemos, por ejemplo, suplementación de vitamina C en dos grupos. Un grupo que empieza con una baja cantidad de vitamina C en plasma y otro grupo que empieza con una alta cantidad. Vean ustedes que el grupo con menor cantidad de plasma va a tener una mayor actividad antioxidante post suplementación. El otro, que ya tiene suficiente vitamina C, no se modifica considerablemente. De igual forma, el grupo esta acetilcisteína, que va a ser donador de cisteína para el ROS, también se puede ver que el grupo que tiene menor cantidad de glutatión en el eritrocito tiene un gran cambio en comparación del grupo que tiene una gran cantidad. O sea, si ya tengo suficiente glutatión en el eritrocito, el impacto de la suplementación con acetilcisteína no va a ser relevante. Entonces, hay que identificar muy bien el estatus para cualquier tipo de intervención o suplementación en la persona, en el deportista o en la persona que empieza a hacer actividad física. Esto debido a que pueden haber ningún enlace de causalidad, y esto puede ser porque el gen y el fenotipo no se puede establecer muy bien, porque ahí está la epigenética que modifica el fenotipo. Pueden ser porque a nivel de post-transcripción y post-traslación hay modificaciones que van a dar el endpoint o el outcome o el indicador alterado. Puede ser porque la relación es bidireccional, porque los fenotipos, o sea, lo que hace es la actividad física y la alimentación van a alterar también la expresión de genes, ¿no? Es una relación bidireccional. Y puede ser porque hay una redundancia, es decir, que hay otros factores o variables intervinientes sobre el fenotipo. Esto finalmente, con esto acabo, creo que ya estoy casi con la hora. Con esto acabo. Cuando uno pasa de parte de actividad física, llega a hacer ejercicio protocolizado y se convierte en un deportista porque ya lleva mucho tiempo entrenando y ya compite, se aborda la nutrición de una forma mucho más personalizada, porque se tiene que entender, y justo ahí va el trabajo del médico deportólogo, del profesional del deporte y del nutricionista, del fisioterapeuta, etcétera, en entender las cargas e incluso se puede protocolizar por horarios. Se entrena dos veces al día, si se entrena en ayuno, si se entrena con una menor disponibilidad de carbohidratos, si hay una gran carga de carbohidratos, si es que se hace una deprivación de sueño, si es que se entrena muy fuerte, ver ahí que lo que se utilice sea glucógeno hepático, incluso entrenar el intestino. O sea, uno puede entrenar el intestino, puede entrenar
el vaciado gástrico, puede entrenar el peristaltismo, puede entrenar la absorción a partir de incrementar los carbohidratos, glutamina, mejorar los enterocitos, puede entrenar la deshidratación para que la persona o el deportista tolere mejor este estado de deshidratación, que puede ser gracias a una temperatura muy elevada del entorno. Y finalmente, después que has trabajado con todo esto, recién viene el tema de suplementación para que pueda mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, hay una enorme diferencia entre la práctica de la actividad física cotidiana, el ejercicio físico protocolizado y el deporte en general. Y la nutrición y el profesional de nutrición que se quiera dedicar al deporte tienen que entender todos estos procesos, porque dentro de la práctica clínica nos vamos a encontrar con diferentes personas. Algo que me gustaría acabar es que nosotros, los dos profesionales, vamos de la mano. Y esto no significa que nosotros tengamos algún tipo de intruismo. El nutricionista tiene que conocer de actividad física para poder recomendarla como parte de hábitos saludables. Y el deportista o el profesional del deporte tiene que conocer sobre la nutrición básica para recomendarla como hábitos saludables. Yo considero que si trabajamos de la mano, vamos a tener resultados muy positivos en nuestra sociedad. Muy bien, creo que ahora sí me pasé un poquitín, pero listo, estoy para sus comentarios, discusiones, preguntas y muchas gracias.